En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dice: si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropieces tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servir. Palabra del Señor. Sentad. Bien, vamos a comenzar nuestro tiempo, nuestro camino Cuaresma. Vamos a explicar primero lo que vamos a hacer en este tiempo de Cuaresma. ¿Cuántos domingos son la Cuaresma? 5. ¿Cuántos? 5. Ahí tenemos lo que vamos a ir haciendo. Vamos a hacer un viaje hacia la tierra de la salvación. ¿Cuál es la tierra de la salvación? La Pascua de Jesús, la resurrección de Jesús. A través de la muerte y resurrección de Jesús que vamos a vivir en la Pascua, llegamos a la tierra de la salvación. Aunque para nosotros todavía nos quede caminar un camino hasta que nos encontremos con Dios en el cielo. Y todo ese viaje va a ser a través de 5 etapas, que es cada uno de los domingos que vamos a vivir en esta Cuaresma. El primer domingo es hoy. ¿Dónde nos lleva hoy el viaje? Al desierto. Al desierto. Jesús se fue al desierto y allí se encontró con el diablo, ¿verdad? Muy bien, entonces primera etapa el desierto. La segunda etapa, la montaña. No sabemos ahora qué, pero vamos a pasar a una montaña. Y a la cárcel. Tercera etapa, el pozo, la samaritana. Cuarta etapa, la cueva, y quinta etapa, la ciudad. Vamos a ir revisando nuestro recorrido y vamos a ir pasando por todos esos pasos. Como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a hacer una metodología a través de la cual, al pasar de un lugar a otro, tenemos que pasar como por una especie de frontera, nuestra visa, ¿verdad? Entonces vamos a ver si podemos pasar a la siguiente etapa, si hemos hecho nuestra tarea, si hemos trabajado nuestra tarea, ¿no? Tenemos luego el proceso. En cada una de estas etapas nos encontramos con el libro mágico que es la palabra de Dios. ¿Qué utiliza el diablo para intentar convencer a Jesús? Las tentaciones. No dice, a ver, no les dice, la escritura dice, ¿no? Es decir, utiliza la palabra de Dios. Y luego Jesús también dice, sí, pero también la palabra de Dios dice, entonces la palabra de Dios es nuestra guía. Ahí está nuestro libro que simboliza la palabra de Dios, que luego vamos a poner en un atribito para que se vea más bonito. Siempre vamos a ver la palabra de Dios para ver hacia dónde tenemos que caminar, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios es el libro mágico que nos vamos a encontrar en cada una de las etapas y que nos va a ir explicando qué tenemos que hacer. Y vamos a llevar, que eso es lo importante de nuestra metodología, de este proceso cuaresmal, una maleta, donde llevamos las cosas valiosas, las cosas necesarias para realizar este itinerario. ¿Qué nos pasa cuando hacemos una maleta? Siempre metemos cosas que no necesitamos. Siempre. Y luego cuando llegamos al otro lado, o volvemos ya a nuestra casa, esto no lo usé, esto no lo usé.
cosas que sí necesitamos. Bien, entonces nosotros, todo el proceso de nuestra cuaresma va a seguir empacando y desempacando. Es decir, quitando aquellas cosas que no sirven para el viaje a la tierra de la salvación y metiendo aquellas cosas que sí sirven para el viaje a la tierra de la salvación. Entonces, la palabra de Dios nos va a ir indicando qué cosas tenemos que empacar y qué cosas tenemos que desempacar para llegar a la tierra de la salvación. Y ese va a ser el trabajo en cada una de nuestras tareas, ¿de acuerdo? ¿Lo hemos entendido? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos entonces a comenzar. Hoy entramos a la etapa de desierto, ¿verdad? Que ahí están todas las etapas. Hoy vamos a empezar con el desierto, que es la tentación. Fíjense ustedes qué interesante es esto. El diablo nunca dice aparentemente mentiras, es decir, nos marca hechos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre el diablo y Dios es la interpretación que damos del hecho. Si uno, por ejemplo, llega tarde a misa, llegó tarde, ¿sí o no? Sí. Pues eso está claro. Pero ¿qué interpretación damos de haber llegado tarde? La explicación que decimos es la que diferencia la verdad de la mentira. Es decir, cuando nosotros inventamos explicaciones falsas para un mismo hecho. ¿De acuerdo? Es lo que pasa en el pecado original ante el árbol de la vida y es lo que pasa en el Evangelio de hoy ante las preguntas que el Señor se va planteando con el diablo en ese momento de las tentaciones. Vamos a ir pasando una por una, vamos a ir viendo la palabra de Dios, vamos a ir viendo la interpretación que da el diablo y vamos a ir viendo la interpretación que da Jesús, para que podamos entender bien esto. Y a partir de eso vamos a ir empacando y desempacando. Muy bien, entonces vamos adelante. Abrimos nuestra maleta y encontramos que hay cosas. Vamos a ver qué cosas hay en nuestra maleta. A ver, ¿quién viene? ¿Quién se pone ahí? Ponte Herencia y me dices, para no ir Dios. ¿Qué cosas hay? Ahora me quito. Hay un martillote ahí. ¿Llevaremos un martillo a nuestro viaje? Pues a lo mejor nos serviría, pero este es para que, por si acaso, no nos sirve para nada, ¿verdad? Y además el martillo pesa mucho o no, para irlo cargando. Es un martillote, pesa mucho. Entonces, ahí tenemos el martillo que nos está hablando de esa primera pregunta que hace el diablo. Voy a interpretarla de esta manera. Miren. El diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, ¿es un hecho que eres el Hijo de Dios? Sí. El diablo no está diciendo ninguna mentira. Solamente las consecuencias que va a sacar de esa afirmación son falsas. Si eres Hijo de Dios, entonces ahí viene la dificultad. Entonces, el hecho es bueno, pero la interpretación que da el diablo es lo equivocado. El diablo dice, si eres Hijo de Dios, y entonces dice, no necesitas de los demás. Entonces vamos a ir sacando la autonomía del martillo. Nosotros decimos, yo soy Hijo de Dios, es cierto, pero necesitas de los demás. Por ser Hijo de Dios no eres más que otros, ¿no? Entonces, la esencia de nuestro ser, cuidado, la esencia de nuestro ser. Entonces, sacamos el martillo que tiene que ver con sentirnos autónomos y separados de los demás. Luego, otra de las cosas que vamos a sacar, sentaditos para que vean. Luego vemos qué más cosas hay. La autonomía.